Están con nosotros dos expertos a quienes le agradecemos mucho que nos acompañen. Está Natasha Morales, coordinadora de investigación de Oxfam en Bolivia. Natasha, buenos días, gracias por llegar hasta la montaña. Buenos días, Diego, muchas gracias por la invitación. Joaquín Morales también nos acompaña, director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UPB, la Universidad Privada Boliviana. Joaquín, buenos días. Buen día, Diego, muchas gracias por tenernos aquí. A ustedes las gracias por acompañarnos. Dos temas sensibles que estamos a puertas de que se elija al siguiente gobierno, prácticamente a puertas de que arranque el nuevo gobierno y con el nuevo gobierno las nuevas políticas económicas. ¿Por qué se pusieron a revisar el impacto que tendrían estas decisiones en la población, Natasha? Bueno, nosotros desde Oxfam nos preocupa el tema de la ampliación de las brechas sociales, de la profundización de la pobreza, y esa fue la principal motivación que ya la hemos visto viendo desde la pandemia. O sea, desde la pandemia ha habido una leve recuperación y después ha habido un proceso paulatino de desaceleración de la economía. Y eso, y digamos, los datos han ido mostrando, antes de entrar a esta crisis de reservas internacionales, que ha habido una pérdida de poder adquisitivo en las familias. Y eso ha sido paulatino, no ha sido de golpe, y eso nos está llevando cada vez más abajo. Entonces, justamente lo que tú mencionabas, en este debate electoral se ha hablado mucho de la estabilización, de los desequilibrios macroeconómicos, que eso es necesario y urgente, y ambos candidatos están proponiendo una agenda para ocuparse de ese tema. Sin embargo, este deterioro paulatino de ingresos que se ve viviendo se ha profundizado a partir de la crisis de las reservas. Y por supuesto que estas políticas para encontrar estos nuevos equilibrios va a impactar aún más a los sectores más vulnerables, aquellos sectores que están en el quintil más bajo de ingresos. Joaquín, ¿con qué se encontraron cuando empezaron a hacer este estudio en colaboración, entendemos, con Oxfam y la UPB? ¿Qué se encontraron? Mira, hemos encontrado cosas que son bien interesantes y creo que pueden ser sumamente informativas, tanto para el público en Bolivia como para el nuevo gobierno. Lo primero, mira, estas políticas, mantener el tipo de cambio fijo, mantener los subsidios, se lo ve a veces como una política social, no es realmente una política social. ¿Por qué? Porque tener carburantes baratos, tener productos importados baratos, ¿sabes a quién le ayuda más? A la gente que consume más gasolina, a la gente que consume más bienes importados, y a veces esas personas son las personas más pudientes. Si yo tengo una vagoneta con un tanque grande y cada vez que lo lleno, qué sé yo, son 100 litros y el Estado me está regalando 500 bolivianos, le estoy favoreciendo a los ricos. Y esto desde hace 20 años o más, ¿no? Eso quiere decir que primero estas políticas han sido sumamente regresivas, pero cuando se las va a quitar, le va a pegar más ¿a quién? A la gente más pobre. Entonces lo que hay que pensar es cómo hacemos un mecanismo de compensación, pero un mecanismo de compensación que sea bien pensado y ideado. Y creo que una cosa bien importante, que es una cosa que debería ser relativamente fácil de encontrar, pero que no la encontramos en los debates, es que hay estructuras ya en Bolivia de apoyo a la población, por ejemplo, Bono Juancito Pinto, por ejemplo, Bono Juana Azurduy, por ejemplo, la Renta de Dignidad, que están ahí. Lo que hemos visto es que estos mecanismos son redistributivos, que funcionan relativamente bien. Todo es perfectible definitivamente, y se los puede mejorar, pero funcionan relativamente bien. Otra cosa que hemos visto y que es muy importante es que todos sabemos, estamos muy conscientes de que en Bolivia un 85% de la población trabaja en el sector informal, ¿no? Este sector es grande y es un sector que está totalmente desprotegido. No hay mecanismos, más allá de este tipo de transferencias que son universales, que protejan a este sector. Los que tenemos un trabajo formal con un contrato estamos relativamente protegidos por la ley del trabajo, mientras que este sector no está. Y representa el sector más grande de la población, es un sector que ha crecido mucho y es un sector que ha crecido mucho con mujeres. Muchas mujeres han entrado al mercado laboral, pero la gran mayoría de ellas directamente al sector informal, ¿no? Estas mujeres, muchas veces tenemos la idea de que el sector informal son estos comerciantes poderosos de la Feria 16 de Julio, de los Justos. Hay una parte que es eso, pero la realidad es que la gran mayoría de las personas del sector informal son pobres, son vulnerables, están expuestos al choque.
Dada esa realidad de que la mayoría de estas personas en realidad están emprendiendo, tienen su pequeño negocio, tienen su iniciativa y todo, hemos decidido hacer una cosa que creo que va muy ajuste con lo que hace la UPB, que es ver a estas pequeñas empresas y tratar de entender por qué no están funcionando. Estas pequeñas empresitas no están creciendo, se mantienen estagnadas muchas veces dentro del círculo familiar. Pensamos por una serie de motivos. Unas son muy tradicionales, las barreras formales, ¿no? Las barreras institucionales a la formalización. Esto es muy tradicional. Pero también una cosa que nos ha sorprendido es que las empresitas chiquitas funcionan mejor cuando están dentro de su círculo familiar y no logran expandirse, no logran crecer porque probablemente hay una falta de confianza. Es difícil asociarse con las otras empresas, entonces se mantienen bien chiquititas. Entonces eso es algo que se puede hacer. Creo que otra cosa que hemos encontrado que es bien importante es que estructura oficial para apoyar estas pequeñas empresas existe. Hay una ley de la microempresa, hay el BDP, hay sistemas de apoyos, hay talleres de formación, hay ProBolivia, hay toda una infraestructura que se ha desarrollado ya desde hace varios años, con más impulso desde el 2017, pero que no está funcionando tan bien como podría funcionar. Es decir, no hay que hacer nada nuevo. El siguiente presidente tendría que reforzar lo que ya existe. Claro, hay que hacer mejor, ¿no? Hay que hacer mejor. Muchas veces en las propuestas ha sido borrón y cuenta nueva, empezamos algo nuevo. ¿Y cuál es el problema de eso? Puede ser muy honorable, pero a veces construir una nueva institución, hacer una nueva ley, tener un nuevo financiamiento, todo eso puede tomar mucho tiempo. O como de ejemplo un botón, ¿no? La gestora pública tenía que, la ley ha sido aprobada en el 2010, ha tardado 15 años en hacerse la gestora, cuando era traspasar bases de datos de las AFPs a la gestora. Entonces, crear nuevas instituciones es un trabajo sumamente complicado y largo. Quizás si hacemos un nuevo sistema de protección social empezando desde cero, quizás la crisis ya no va a estar aquí, va a ser demasiado tarde. Natasha, hablábamos, por ejemplo, con el director de estudios económicos de la CAINCO hace algunas ediciones y nos decía, no hay que esperar que venga el siguiente gobierno para vivir un ajuste, ya lo estamos viviendo, hay un ajuste, diríamos, de facto, un ajuste más duro porque es el mercado solo que está ajustando, por eso tenemos ese salto del dólar prácticamente al doble del oficial, y esto sin ningún tipo de red de contención, como mencionaban. La pregunta es cómo vamos a llegar como país y la población vulnerable, cómo va a recibir el siguiente gobierno que ineludiblemente va a hacer ajustes, porque ambos candidatos han hablado de eso. Sí, evidentemente ya hay un ajuste porque las empresas, las personas han empezado a adaptarse a este deterioro, digamos, paulatino que ha empezado ya con más fuerza hace 2 años y con la devaluación de facto, digamos, han empezado a utilizar ya el mercado paralelo, etcétera, etcétera. Pero este ajuste se aplica en 2 niveles diferentes y ahí va por qué hablamos de esta vulnerabilidad. Hay un ajuste que ya se está aplicando en las empresas grandes, en los productores grandes, en los comerciantes mayoristas, donde ellos están operando al tipo de cambio paralelo. Y han ajustado sus precios y directamente esos precios los traspasan a los más pequeños. Entonces, los más pequeños, como son mencionaba Joaquín, las MIPES, las microempresas, como el mercado es atomizado, esto quiere decir que hay muchas pequeñas empresas con pocos demandantes, entonces no pueden subir los precios. Entonces, ellos están asumiendo la carga de esta devaluación a costa de pérdida de sus ingresos y no se está transfiriendo plenamente esa inflación al consumidor final. Eso es lo que hemos visto en este estudio y es por eso que ahí está esa vulnerabilidad, o sea, porque estas personas se están empobreciendo más por el tema de la devaluación, en cambio, los que tienen ingresos más altos pueden proteger sus rentas, ¿no? Entonces, en el caso de los pequeños, el ajuste se está dando vía rentas y no vía precios. Entonces, esa es una diferencia importante. Ahora, la segunda cuestión que estoy muy de acuerdo con el economista de la CAINCO, en el que es necesario abordar una red de protección social, pero lo que hemos estado viendo en estos debates es que se está entendiendo que proteger, digamos, a los vulnerables es otorgar bonos focalizados. Y en realidad eso podemos, digamos, pensar en ir hacia ese camino más adelante,
Como decía Joaquín, tenemos estructuras que ya están y que están funcionando. Se requiere mejorarlas para responder a esta emergencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería un error en este momento retirar la renta dignidad, porque hay evaluaciones de impacto que han mostrado, por ejemplo, que durante la pandemia ha sido la principal red de contención de un piso de protección mínimo de ingresos, por lo menos para las áreas rurales. Ahora, sabemos que estas transferencias están otorgando, están pagando a personas que no deberían recibir, como personas profesionales, porque es una transferencia universal, pero es mucho más fácil eliminar del sistema de transferencias a las personas que tienen ingresos altos a través de los impuestos, a través de la lista, digamos, de las personas que están pagando impuestos o del sistema bancario, que tratar de encontrar a las personas vulnerables para otorgarles una transferencia. Ahora, ¿por qué es más difícil hacer eso? Porque las personas, las personas que tienen ingresos bajos y principalmente estas microempresas, cuentapropistas, todo eso, están profundizando una estrategia de adaptación que hace tiempo la teníamos, pero se ha profundizado, que es la multilocalidad. Eso quiere decir que yo tengo mi negocio aquí en la Feria del Alto, pero también tengo mi chacra en el campo, o también soy socio de una cooperativa minera. Entonces, esas son estrategias que ya la gente está haciendo y desde la pandemia ha empezado a hacer con mucho más fuerza, ¿no? Y lo mismo para adaptar otro tipo de sustituir, por ejemplo, en vez de comprar este tipo de telas, voy a comprar esta que es más barata. Entonces, ya las personas están haciendo muchas cosas para adaptarse. Lo que digamos, es interesante porque lo que vemos es que hay una racionalidad económica, es decir, están haciendo lo mejor que pueden para este contexto y ahora se necesita el apoyo de unas políticas estatales sólidas. Joaquín, ¿de qué manera el tipo de cambio impacta, por ejemplo, en las pymes o en las MIPYMES? ¿Y cómo están ahora? ¿Cuál es su situación? No, entonces lo que vemos, lo que hemos hecho es una descripción muy rica a nivel de la estructura de los costos. Y obviamente lo que te va a pasar es que los bienes que estás importando son más caros, entonces esos muchas veces son insumos. A quienes les afecta mucho más es a los comerciantes, por ejemplo, porque los comerciantes básicamente traen mercadería y la revenden, mientras que los que están produciendo cosas, por ejemplo, el sector de alimentos, logra resistir un poquito mejor, o las manufacturas logran resistir un poquito mejor. Entonces eso lo que nos indica es que para construir resiliencia, para navegar esta crisis, producir cosas es una buena idea, ¿no? Empezar a fabricar cosas, etcétera, etcétera. Entonces, esos pueden adaptarse un poco más. Pero la otra estrategia de adaptación es lo que decía Natasha, volverse más chiquito, recentrarse en el círculo familiar, tener ese pequeño círculo de confianza y muchas veces tengo que adaptar, ¿no? Entonces, los datos que tenemos son datos que, bueno, nos da el INE, que ya son un poco viejitos, entonces ahí podemos ver a quién, dada la estructura de costos que tenían en ese entonces, les afecta más, a qué empresas les afecta más. Por ejemplo, las empresas formales, paradójicamente, las chiquititas pero formales también les afecta más porque tienen más costos, ¿no? Entonces eso es problemático y probablemente muchas de estas formales van a ir desapareciendo del mercado, reforzando la informalidad, que ya es un problema, ¿no? Y entonces lo que hemos decidido hacer es mandar al equipo de investigadores de la universidad a la Feria del Alto, a diferentes barrios populares de la ciudad de La Paz, para preguntarle justamente a las personas en las MIPES cómo te estás adaptando, ¿no? Y muchos de ellos no están realmente encontrando una salida mediante la innovación. Lo que tienen que hacer muchas veces es eso, sustituir el tipo de productos por calidad un poco más baja, los que están en alimentos por cantidades más pequeñas, etcétera, etcétera. Y para estas personas es dramático porque tienen que fidelizar a su clientela. La relación de caserito, que es bien conocida en nuestra cultura, es una realidad. Es decir, que si yo modifico mis precios, se me van a ir a otro lado. Tengo que fidelizar a mi clientela, y entonces eso evita que yo pueda ajustar el producto final, lo ajusto muy poquito, y estoy absorbiendo todo el choque. Entonces, ¿dónde me tengo que ajustar? Me tengo que ajustar dentro del hogar, reduciendo las porciones de alimentación de mis hijos, quizás a veces desescolarizando. Todo eso todavía no lo logramos ver muy bien. Vamos a ver los efectos de esto
dentro de 2, 3 años cuando se levanten los datos, etcétera, etcétera. Obviamente hay una urgencia ahora, entonces lo que se necesita hacer es pensar muy rápidamente cómo apoyamos a este sector para que pueda navegar la crisis y sobre todo tomando en consideración que una crisis, sobre todo es una transformación, es un ajuste en el sentido que estamos pasando de un equilibrio a un equilibrio diferente, de un equilibrio donde dependíamos del gas a un equilibrio donde no vamos a depender del gas, pero lo que sí, si vamos a tener un boliviano devaluado, lo que va a hacer es que las exportaciones bolivianas son más competitivas a nivel internacional. Y ya lo vemos, el café se ha disparado, el chocolate se ha disparado, el queso se ha disparado. ¿Por qué? Porque estos productos se han vuelto más atractivos para el mercado externo. Entonces, eso abre una oportunidad. Aunque más privativos para nosotros. ¿Qué? Y para nosotros sí, yo Claro. estoy sumamente frustrado porque el café se ha vuelto muy caro, pero Sí, efectivamente subió da demasiado. una oportunidad para el país en su conjunto, donde en realidad hay que pensar que también durante muchos años nosotros nos hemos beneficiado de productos realmente súper buenos que estaban muy baratos para nosotros. La realidad ahora es otra, pero hay que ver cómo navegamos esta transición. Y si las medidas para navegar esta transición son insuficientes, son muy bajas o son muy lentas, como ya lo habíamos mencionado, va a ser mucho más doloroso el ajuste. Ya lo está haciendo y es doloroso, podemos hacer que esta transición sea un poco más suave. Es inevitable, probablemente es inevitable el ajuste, no vamos a poder evitarlo, pero podemos hacer que no sea tan duro con los más vulnerables y sobre todo que pueda haber una reconversión relativamente rápida a la nueva realidad económica. Cuando uno habla de población vulnerable, y ustedes hacían el apunte, la importancia de los bonos existentes en Bolivia como una red de protección, contención social y redistribución de recursos económicos, se me viene a la cabeza qué pasa, por ejemplo, con aquellas MIPYMES, aquellos emprendimientos, aquellos negocios familiares que están en la informalidad o en lo que algunos llamaban la economía popular, para no estigmatizar con lo informal, y que por trabas burocráticas, que realmente es muy difícil en este país ser formal, porque parece que todo está diseñado para o ser informal o ir por la vía de la coima, parece que así se ha diseñado, y escuchaba a alguno de los candidatos mencionar que, por ejemplo, para incentivar a la formalización de estos sectores, van a hacer alguna especie de alivios tributarios, facilitación de trámites. Eso también se podría, y esta pregunta va para los dos, se podría convertir en una, diríamos, red de protección, contención para estos emprendimientos, y es necesario. Sí, o sea, evidentemente, una red de protección social no solamente son dar transferencias, ¿no?, sino el pilar en realidad donde Bolivia tendría que apuntar es a fortalecer la capacidad productiva y generar empleos más formales, porque eso es lo que hace que las personas también tengan empleos dignos, que al final de sus vidas puedan recibir una jubilación justa, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de medidas son importantes para reducir la informalidad, pero en el caso de las mujeres microempresarias y cuentaporopistas, hay un tema que es bien importante para salir de la informalidad, que es fortalecer la economía del cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas, en las entrevistas que hemos hecho con los equipos de la UPB, hemos visto que una gran parte de las mujeres eligen ser informales por las restricciones que como madres tienen para equilibrar y balancear la vida laboral del cuidado de la familia y de los niños principalmente. Entonces, hay muchas mujeres profesionales que dicen: yo prefiero estar en la informalidad porque el empleo formal son más de 8 horas laborales, no me pagan horas extras, no tengo horarios flexibles. Entonces, si queremos realmente lograr la formalidad, también hay que hacer reformas a la ley laboral que tenga que ver cómo flexibilizar, hablar de temas como balance trabajo-familia, eso es importante, la corresponsabilidad en el cuidado, que tiene que ver cómo el Estado proporciona ciertas medidas. Una medida, por ejemplo, para mí que sería muy simple es, y que no cuesta nada, es programar las vacaciones escolares, porque un día antes dicen: mañana es vacación. Entonces, como tú, como madre que estás, entonces así no se puede trabajar, digamos, si tienes niños pequeños, ¿quién se queda al cuidado? No hay guarderías, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertas medidas que tienen que ver
con mejorar el ecosistema, los ecosistemas empresariales, esto de la digitalización, de la agilización de trámites, pero otras formas también son empezar a tener esta conversación que tiene que ver con quién sostiene el cuidado de las familias, ¿no? Y quién sostiene en este momento son la mayoría de las mujeres. ¿Y quiénes son la mayoría de las mujeres? Son las microempresarias que hoy están en el mercado, ¿no? Entonces, queremos generar mejores condiciones de vida, no solamente es tratar de formalizar, sino entender todo este sistema. En esto que plantea Natasha y en lo que hemos ido escuchando de los candidatos y leyendo en sus programas de gobierno, encontramos un empate, encontramos alguno de los dos futuros presidentes del país ¿tiene en cuenta esto en sus programas? ¿Han escuchado o no? Es la pregunta tramposa. No, mira, efectivamente los dos han hablado de tiene que haber algún tipo de protección, pero se lo ha tocado bien superficialmente, ¿no? Entonces, se ha hablado de trabajos de obras públicas para empleo temporal, o se habló justamente de facilitar el crédito. Todo eso es mencionado por los dos candidatos, pero me parece que ha sido de una manera relativamente superficial y con relativamente poco análisis realmente de las herramientas que utilizan. Yo creo que lo más importante es este mensaje de vamos a hacer todo nuevo. Entiendo que están buscando ser elegidos, entiendo que quieren marcar una distancia con el gobierno actual, pero por otro lado, realmente les conviene y es mucho más eficiente para ellos ver las cosas que ya están en su lugar y mejorarlas, ¿no? Entonces las menciones están ahí. Creo que una de las menciones es que son medidas que las discutimos extensamente en los documentos, que son interesantes pero incompletas, es decir, que no van suficientemente lejos y que en realidad también un problema es que las tratan de oponer entre ellos cuando no deberían ser medidas que son opuestas. En realidad son en muchos casos medidas complementarias que pueden ir un poco más ahí, ¿no? Entonces eso nosotros estamos encantados con el equipo que entre dentro de unos cuantos meses, que seguramente van a consultar el documento porque se ha hecho relativamente poco trabajo sobre esto. Nosotros estamos encantados de ir a resolver dudas, ir a discutir para explicar un poquito la lógica de esto. ¿Por qué? Porque el tema también es delicado, puede haber interpretaciones que son un poco subjetivas o que convienen con una agenda política. Estamos tratando de hablar lo más posible desde los datos, desde la metodología rigurosa, y en ese sentido sí la interpretación requiere no más cuidado, ¿no? ¿Dónde podemos acceder a estos estudios que tanto Oxfam como la UPB han realizado? Sí, en la página web de Oxfam va a estar pronto disponible. Pueden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram y también en la página en las redes del UPB también las van a publicar. Sí. Perfecto, entonces ahí ya está disponible el documento. No, todavía mañana no. O pasado va a estar. Bien, entonces la siguiente semana, ya cuando haya, diríamos, una elección del país, ahí no se va a poder malinterpretar estos datos que ustedes van a presentar, porque siempre hay la susceptibilidad de que están favoreciendo a uno u a otro, como decía Joaquín, en este momento en el que cualquier pregunta puede sonar a tramposa. Así que quiero agradecerles mucho a Natasha Morales, coordinadora de investigación de Oxfam en Bolivia, a propósito de estos estudios, y también a Joaquín Morales, director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UPB. Joaquín, si tuviera a un asesor, voy a hablar en instantes con el asesor del PDC, ¿qué le preguntaría? ¿Qué pregunta en temas económicos le haría a José Gabriel Espinosa? Bueno, lo conozco bien a José Gabriel. Creo que la pregunta grande es quién es su equipo y sobre todo si van a trabajar con el equipo del otro lado, porque necesitamos a todo el mundo. Perfecto, le trasladaremos esa pregunta. Joaquín, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Natasha. Gracias. Hemos hablado con la coordinadora de investigación de Oxfam en Bolivia, Natasha Morales, y con Joaquín Morales, director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UPB, a propósito de este paquete de estudios sobre el impacto social